Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. Espero que te lo estés pasando muy bien en esta semanita, ya finalizando el invierno. Hoy vamos a hacer una super receta para floración de los hiperastrum. Puedes combinarla con la receta anterior en la cual te mostré qué era lo que teníamos que hacer para engordar los bulbos y hacer que las varas se hagan bien grandes y gigantes. Hoy nos vamos a enfocar en que el hiperastrum tenga una flor muy grande, que tenga muchas varas, evidentemente también, porque es lo que nos interesa, y sobre todo flores enormes con un color maravilloso. Yo no sé si te ha pasado con los hiperastrum que las varas se quedan pequeñitas, pues eso no te va a pasar si usas esta receta. Vas a tener muchas flores en cada vara con un color espectacular y de gran tamaño. Y sobre todo te van a florecer. Así que esta receta se debería llamar algo así como: haz que tu hiperastrum no se quede sin florecer. Todos esos detalles es lo que tiene esta receta. Hiperastrum que florece en grandes, enormes y en gran cantidad con simples ingredientes que puedes encontrar en tu cocina. Lo primero que vamos a hacer pues es utilizar 1 litro de agua, porque esta receta está medida para 1 litro de agua. Recuerda tener tu cazuelita para calentar y vamos con el primer ingrediente. El primer ingrediente que vamos a usar pues es la cascarita de un plátano. Si tú puedes usar 3 cascaritas de un plátano, maravilloso. Recuerda que más es más en los remedios orgánicos, pero pues yo voy a estar utilizando una cascarita completa de este platanito en lo que me lo como y lo vamos a partir en pedazos pequeñitos. Ahora lo que vamos a hacer es partir todo el platanito, incluso también el rabito lo puedes dejar. Lo vamos a estar partiendo en pedacitos pequeñitos para que sea más fácil de asimilar y que se cosa todo más rápido. Aquí, si tú eres una experta en la cocina y crees que te gusta más aumentar más el tiempo de cocción, esto es a criterio de cada quien. Yo para estas recetas estoy usando entre 15 y 20 minutos de cocción a fuego medio y con eso me basta. Acuérdate que no te lo vas a comer tú y si queda ligeramente crudo no pasa nada. Ahora sí vamos a poner estas cascaritas de plátano dentro de nuestro envase. Y vamos con el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente que vamos a usar es soya, de la que tú tengas en casita. Mira, querido amigo, querida amiga, lo que nosotros queremos es que todos estos minerales nos ayuden a tener una floración maravillosa y sobre todo que tu hiperastrum no se quede sin florecer. Esta receta la puedes usar durante todo el año, pero se utiliza sobre todo cuando los bulbos empiezan a mostrar varas florales. ¿De acuerdo? Ahí es cuando vamos a aprovechar para usar esta receta. Yo voy a usar soya, evidentemente que mientras más uses mejor, pero pues quiero hacer una receta que no quede tan, ¿cómo lo digo? Pues que no quede tan choqueacuda, tan masuda, ¿no? O sea, que quede algo ligera. Entonces, pues yo voy a usar más o menos 3 cucharadas de soya. Si quieres usar más, puedes usar más, no hay ningún problema. Le puedes meter hasta 4 cucharaditas de soya si tú quieres. 4 cucharaditas en 1 litro de agua. Yo normalmente le meto como 3 cucharadas y con eso me basta. Pero si le quieres poner 4, adelante. Más o menos, recuerda que estos son remedios orgánicos y pues no es como que una medida exacta. Y voy a revolver de una vez más o menos. Si te das cuenta, no es demasiada soya. Si le quieres poner 5 cucharadas de soya y 3 de plátano, también se puede, para que quede bien espesito y que nos quede potente. Bueno, yo más o menos 3, 4 cucharaditas de soya. Vamos con el siguiente ingrediente que te va a encantar. El siguiente ingrediente que vamos a poner pues es medio pimiento. Puede ser también un chilito poblano del que tú tengas en casa, también es válido. Yo le pongo de este pimientito. Si se lo quieres poner rojo, si se lo quieres poner de color naranja o amarillo, también se puede. Y si quieres quitarle la semilla, lo puedes hacer para que no quede tan picoso. Lo puedes hacer si tú quieres, aunque yo prefiero dejarle todo. Medio pimiento medianito, si es grande mucho mejor, lo vamos a estar partiendo
en pedacitos pequeñitos, ya sabes que para que se cosa bien. Esta receta me gusta porque si tienes por ahí animalitos, la acidez del pimiento pues también te va a ayudar a que se vayan un poco a otro lugar. Ahora, yo no le pongo la semilla para que no quede tan picoso, pero si tú quieres también la puedes dejar. Aquí ya depende de cómo lo quieras tú. Si lo quieres muy picoso o no tan picoso. Y pues así quedaría medio pimiento mediano. Vamos a ponerlo en nuestra ollita antes de pasar al siguiente ingrediente. Lo siguiente que vamos a utilizar es una cucharada de comino. Ahora, yo utilizo una cucharada porque me estoy viendo, pues, cuidando la economía del hogar. Ustedes ya saben, para no gastar mucho. Pero si tú le quieres poner 2 cucharadas de comino, lo puedes hacer. Recuerda que en una receta orgánica, más siempre va a ser más para que se absorba bien. Pero con una de comino que le pongas, está excelente. Y en este punto te estarás preguntando, ay, Chuyito, pero ¿por qué estás mezclando tantas cosas? Sucede que estos ingredientes contienen una gran cantidad de potasio, minerales, vitaminas, aminoácidos que van a ayudar a que nuestros bulbos de hiperastrum despierten y se nos pongan bien lindos. Estas recetas yo ya las he probado y la verdad es que me ha ido muy bien. Ahora, recordemos que no vamos a dejar de alimentar el bulbo poniéndole su triple 15, su triple 17, su abono de borrego o su humus de lombriz. Pero estas recetas van a ayudar a que las flores se vean grandes, bellas, hermosas y está completamente comprobado y garantizado por mí. Así que te aseguro que va a funcionar y la vas a estar elaborando cada año a partir de que terminen los fríos. Le vamos a poner su cucharadita de comino y a revolver antes de pasarlo a calentar. Pero todavía nos faltan algunos ingredientes. Todo esto va a hacer que las flores del hiperastrum despierten como locas. Y otro de los ingredientes que vamos a estar usando pues es pimienta negra. Pimienta negra que va a ayudar a que esas varas despierten, se hagan muy enormes y grandes, pero sobre todo que la flor tenga un color intenso. Vas a notar la diferencia con esta maravillosa receta. Con una que le pongas basta, pero si tú eres rica, millonaria y opulenta, pues a lo mejor le quieras poner 2 o 3. Recuerda que como digo en las recetas orgánicas, más siempre es más. Nos queda un último ingrediente. Este ingrediente, si tú quieres, no lo puedes poner, pero a mí me gusta aplicarlo porque es el que despierta la flor. Si tú crees que no lo quieres poner, que porque dices que van a venir las hormigas, no lo pongas y omítelo. Sobre todo si tienes tus hiperastrum sembrados en tierra. Pero si los tienes sembrados en maceta y de algún modo los puedes levantar de la tierra, los pones en una maceta, y esa maceta está en una mesa o está en un pedestal, excelente. A mí sí me gusta aplicar este último ingrediente porque es uno de los mejores que hace que las varas despierten. Ya lo he aplicado en orquídeas con excelentes resultados y me gusta poner aunque sea un poquito. Si tú vives en un lugar en donde hay muchas hormigas, mejor no lo pongas, pero te aseguro que deberías probarlo aunque sea en una maceta. A mí me gusta mucho este ingrediente porque es el que realmente hace que las varas despierten y se hagan grandes rápidamente. Está 100% comprobado que el ingrediente del azúcar es el que hace que las plantas despierten. La sacarosa, el azúcar, ese néctar dulce, hace que las plantas reflorezcan. Mira, no me voy muy lejos, pero ahora que he tenido orquídeas y les he colocado azúcar, las flores han salido rápidamente, mágicamente, como que si fuera de un día para otro. Y el único problema es que sí, nos van a llegar las hormigas, yo lo sé, pero vale la pena intentarlo. Ahora, si tienes los hiperastrum en maceta como yo y puedas alejarlos de esas hormigas, genial. Si tú tienes mucha hormiga, entonces no pongas este ingrediente, pero vale la pena probarlo. Te aseguro que va a ser magia. Y es que los bulbos, amigos, pues generalmente lo que guardan son azúcares, son muchos nutrientes en forma de azúcar para que los bulbos puedan engordar, como por ejemplo el plátano, la papa, lo que son las jícamas, todo ese tipo de plantas que guardan energía, pues generalmente lo que guardan son azúcares y eso hace que el bulbo despierte.
Y bueno, con esto hemos terminado los ingredientes para este té. Ahora sí lo vamos a llevar a que esté 15 o 20 minutos a fuego medio y que se caliente todo. Recuerda que todo tiene que quedar bien suavecito para poderlo moler en la licuadora. Así que yo te veo, voy a ir 15, 20 minutitos a fuego medio y ahorita regreso para terminar este video. Y bueno amigos, ya quedó súper calientito después 15, 20 minutitos. Yo sí te aconsejo que le deje los 20 minutos para que quede bien suavecita la soya. Lo vamos a pasar a una licuadora porque lo vamos a moler muy bien. Con mucho cuidado porque está bien caliente y que no sobre ni quede nada aquí. Voy a terminar de sacar, se te va a quedar, por ejemplo, el comino se queda abajo, pero pues es cuestión de rasparle para que quede todo por fuera y ahora sí poderlo pasar a moler. Lo voy a llevar a moler más o menos unos 5 minutitos para que quede bien molido, sobre todo para que se abran las cápsulas de la pimienta. Con mucho cuidado lo vamos a ir colando, sobre todo porque va a estar picoso por el pimiento, así que hay que tener cuidado con ese detalle. Como este no lleva aloe vera ni nopal, va a ser más fácil de pasarlo por el colador. Todo lo que vaya sobrando, el gabacito, recuerda que lo puedes poner a compostar en tierra para que te quede por ahí un compost muy rico en nutrientes. En nuestro caso solamente vamos a usar los líquidos. ¿Por qué usamos los líquidos, Chuyito Jardinero? ¿Por qué no lo aplicamos en seco? Porque queremos que entre a la planta de manera directa y rápidamente sea absorbido por las raíces, por los bulbos. Entonces, por eso lo hacemos vía líquida. Este litro que acabamos de hacer lo puedes diluir en otro litro para que te rinda más o aplicarlo directo. Y lo puedes aplicar una vez a la semana o cada que riegues. Es muy importante que comiences con este tratamiento mientras que el hiperastrum está empezando a sacar las varas para que haga mucho mayor efecto. Todos los nutrientes, aparte de las vitaminas y minerales que tienen, esta receta se usa por la gran cantidad de potasio que tienen estos ingredientes. Y como tienen mucho potasio, pues vamos a tener unas flores divinas. Salvo por el azúcar, recuerda que todos los materiales son completamente importantes. A mí, como yo ya te mencioné, el azúcar me gusta mucho utilizarlo, pero si tienes miedo de las hormigas, pues mejor no lo uses. Y listo, ya quedó nuestra receta orgánica, nuestro potente tarrito orgánico para floraciones intensas, grandes, gran cantidad de flores y sobre todo unos colores maravillosos. Y lo más importante, que tu hiperastrum no se quede sin florecer esta temporada. Yo te aseguro que utilizando esta receta orgánica, tu hiperastrum va a florecer. Ahora lo vamos a aplicar en los bulbos. Hay que esperar a que se entibie. Esta receta no te recomiendo refrigerarla, esto se utiliza al momento y la vamos a aplicar en nuestros hiperastrum apenas se entibie y se ponga a temperatura ambiente. Y bueno, pues ahora sí, ya con un poquito de agua, recuerda que lo puedes diluir con otro litro de agua, pues se lo vamos a aplicar a nuestra tarrita de hiperastrum. A ellos les encanta. Unos 100, 150 mililitros por bulbo y vas a ver que te va a ir fenomenal. Y encima es una receta súper orgánica. También lo puedes aplicar con un aspersor y también la puedes aplicar en lo que son las hojas sin ningún problema. También cuando la vara floral apenas esté saliendo, puedes aplicar un poquito en la vara floral, en el bulbo, en las raíces y en la tierra. Así es como se prepara una súper receta que te va a tener unas floraciones maravillosas. Yo te lo garantizo, te lo firmo, te lo aseguro que esta va a ser una de tus recetas favoritas. Soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos. No olvides aplicar esta receta una vez por semana, cada que riegues o hasta cada 15 días, apenas salgan las varas. Y la puedes aplicar durante todo el proceso de floración. Nos vemos. Hasta la próxima.